sea hecho así como tú lo crees. Que como crees sea hecho. Aquí hay una palabra para activarle la fe a alguien que ha tenido la fe menguante, que ha tenido la fe en descenso. Una palabra para activarte en fe, para que puedas ver aquello que tú crees. Una palabra que fortalezca tu fe, para que tú te des cuenta que cuando alguien cree, puede lograr lo que para el mundo o lo que para el hombre es imposible. Que sea hecho como lo crees, así, lo mismo que tú crees, si es la voluntad de Dios, sea hecho. Pero hay gente que va a tener que decirle al Señor: Padre, te ruego que me enseñes a creer. Porque a veces hablamos de qué es creer. Para yo creer, yo tengo que tener fe. Y la fe es la seguridad y la certeza de que algo es, aunque yo no lo esté viendo. De que algo sucederá, aunque yo no lo haya visto antes. Por ejemplo, cuando Noé empezó a construir el arca, en ese tiempo no llovía, sino que subía un rocío de la tierra para poder alimentar las plantas. Pero a Noé decir que venía un diluvio y que iba a llover y que para eso era, la gente se burlaba. Pero Noé, Dios le había hablado y él tenía su fe. Y aunque la gente lo trataron de loco por muchos años, él había creído por fe en lo que Dios iba a hacer y por eso construyó el arca y por eso hizo todo lo que Dios le ordenó. Y yo vengo a decirle a alguien el día de hoy que hay cosas que nadie ha visto que tú las puedes ver por la fe. Hay situaciones que otros no han experimentado que tú las podrás ver por tu fe. Hay cosas que tú necesitas creer para poderlas ver y poderlas experimentar. Y por eso es que a veces no creemos y no vemos. Porque se trata de que yo tengo que tener la seguridad de que Dios lo puede hacer. Yo tengo que mirar lo que no es como si fuera. Pero hay gente que en la fe van hacia adelante y van hacia atrás. Te adelantas y retrocedes. Hoy crees, mañana no. Y te vuelves como el tendero. El tendero tiene un letrero en la tienda que dice: hoy no fío, mañana sí. Y vas tú al otro día y sigue diciendo: hoy no fío, mañana sí. Hoy no creo, mañana sí creo. Pero ¿qué es verdaderamente el creer? Yo cuando creo en algo, dicen muchos, yo no creo en Dios, dicen algunos, porque yo no lo veo. Pero yo oigo a muchos que dicen: me duele la cabeza. ¿Tú has visto el dolor de cabeza? ¿Sabes de qué color es un dolor de cabeza? No. Tú dices: me duele la cabeza porque tú lo sientes, el dolor ahí, tú lo estás sintiendo. Pero si te dijeran de qué tamaño es el dolor de cabeza, tú vas a decir: es que me duele por aquí, por aquí, por acá. Pero tú no conoces si es grande o es pequeño porque tú no sabes qué forma tiene el dolor de cabeza. Si el dolor de cabeza es redondo, si es largo, si es cuadrado. ¿Cierto que no? Pues para los que te dicen que por qué crees en un Dios que no has visto, dile: yo creo en ese Dios. Porque aunque no lo he visto, yo lo siento. Y como Él es espíritu, yo no lo puedo ver. Pero lo puedo ver por sus obras. Y lo puedo ver por sus maravillas. Entonces, cuando yo creo,
en ese Dios invisible, inmortal, soberano y todopoderoso. Mi fe tiene que sobrepasar la incredulidad de los fatuos, de los incrédulos, de los neófitos. Mi fe tiene que sobrepasar todo entendimiento. Es que a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que creerle y obedecerle. Por eso es que el Señor le dice, el centurión viene donde él. Tenía un siervo enfermo. Dice que en Lucas capítulo 7 a partir del 5, ¿sí? Viene un centurión donde Jesús rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré a sanarle. Mira lo que estaba. Estaba postrado, 1. Estaba paralítico, 2. Estaba gravemente atormentado, 3. Estaba postrado, estaba imposibilitado y los demonios lo tenían atormentado. Y el mismo Jesús le dice, yo iré y le sanaré. Pero este hombre que no pertenecía al pueblo, o sea, que no era cristiano o no era judío, vamos a hablar en el tiempo de ahora, este hombre que no era conocedor de la palabra, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Yo soy un pecador, yo no merezco que entres a mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo creo que aquí hay gente que tiene la fe del centurión. No necesito esperar que venga un internacional a ponerme la mano en la cabeza y a tirarme en el suelo para yo poder recibir un milagro. No necesito que hagan una cruzada y que me lleven donde fulano y perencejo de tal, porque el mismo Dios que se mueve allá se mueve aquí. El mismo Dios que se manifiesta allá se manifiesta aquí. El Espíritu Santo tiene la capacidad de ser omnipresente. Con su presencia lo llena todo. Atributos que solo tiene el verdadero Dios. Así que tú no tienes que estar esperando que venga el super reverendo de no sé dónde para poder recibir lo que tú crees, porque tú le crees es a Dios, al invisible, al inmortal y al todopoderoso. Eso es lo que hace que tú recibas lo que tú crees. Entonces él le dice, porque yo también soy hombre que mando y al que yo mando va y el otro. Entonces tú solo di la palabra, porque yo sé que si tú envías la palabra, mi siervo sanará. Mira lo que le está diciendo. No es necesario que vayas a mi casa, solo envíala. ¿Por qué tú no te atreves a recibir cuando la palabra es enviada? ¿Por qué no te atreves a ser lleno del Espíritu Santo cuando la palabra es enviada? ¿Por qué no recibes sanidad cuando la palabra es enviada? Oh, santo. Porque falta creer. Porque falta creer. A mí se me hace extraño algo, mira. Cuando yo realizo un en vivo de liberación, cantidad de gente son liberados, botan, vomitan, se orinan, lloran, tiemblan, brincan, saltan, botan espuma, botan babasa, siendo liberados de espíritus inmundos, de demonios, porque cuando empezamos aquí a ministrar, sé libre de los espíritus inmundos fuera, en el nombre de Jesús, sé libre.
Tú crees que vas a ser libre y lo eres. Cuando ministramos liberación, tú lo crees. Y dice, fuera espíritu inmundo, fuera demonio. Y tú sientes y lo que sale y empiezas a bostecear y empiezas a eructar y empiezas hasta a vomitar. Pero ¿por qué cuando ministramos llenura del Espíritu Santo, el toque del Espíritu Santo, son muy pocos los que reciben? ¿Por qué le crees más a lo que pueda hacer el diablo en tu vida? Crees que estás lleno de demonios y empiezas a ser liberado, pero no crees que puedes ser lleno del Espíritu Santo. Por eso no terminas hablando en lengua en todas las transmisiones que hacemos. ¿Por qué no terminas llorando con la palabra? Porque crees más a que vas a ser libre de demonios. Le crees más a eso que a que vas a ser lleno del Espíritu Santo. Porque cuando ministramos aquí para que sean libres de los demonios, hay una cantidad de testimonios. Yo bostecé, yo vomité, yo me oriné, yo temblé, yo sentí. Amén, gloria a Dios, porque para eso vino el Señor, para libertar a los cautivos. Pero empezamos a predicar, recibe. Como el día de Pentecostés, sé lleno. Que la unción de Dios caiga sobre ti. Que el Espíritu Santo te inunde. Que el Espíritu Santo te llene. Empieza a hablar en nuevas lenguas. Y casi nadie. Por ahí 2 personas dicen, yo sentí a Dios. Por ahí 2 personas dicen, yo hablé en nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque es más, te conectas más cuando se habla del diablo que cuando se habla de la presencia. Yo vengo analizando eso desde hace mucho tiempo. Cuando hago un en vivo de liberación, vea eso, la gente ingresa y eso es recibo. Amén. Recibo y se meten y reciben. Pero cuando hablo del Espíritu Santo, ¿por qué también no testificas que fuiste lleno? Porque no abres la mente, no abres tu fe lo suficiente como para creer que la unción de Dios va a descender en ti. Y vas a recibir el milagro de sanidad. Y vas a recibir el milagro de la doble porción del Espíritu Santo. Yo vengo hablando aquí con Eliseos que están atentos cuando caigan. Están atentos cuando se lleven. Están atentos. Están atentos a esa presencia. ¿En qué momento voy a recibir? Están atentos a ese toque. Le voy a pedir el favor a todo el que se va conectando porque veo que no hemos avanzado nada con la asistencia y ustedes son los que pueden ayudarme a que la asistencia suba para que la página pueda permanecer aquí, a que ustedes me ayuden a que el video, ya usted sabe lo que tiene que hacer para que mucha gente lo pueda ver. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando tú te atreves a creer en aquello que no ves, en aquello que no has oído, en aquello que no has sentido, entonces tú lo recibes. ¿Por qué hay iglesias que no reciben el Espíritu Santo? Porque ellos le cerraron las puertas y dijeron que eso no existe. Por eso conozco muchas iglesias que no conocen qué es el Espíritu Santo. Por eso no lo han recibido nadie. Y hay muchas, para no contar adventistas, bautistas, testigos de Jehová. Ellos no creen en la llenura del Espíritu Santo, ni creen en el hablar en nuevas y diferentes lenguas. Porque lo que tú no crees, escúchame mi hermano, lo que tú no crees no se te manifiesta jamás. ¿Por qué no hay casi gente conectada ahorita? Si yo hubiera puesto aquí, profetizo que hoy vas a recibir, esta transmisión ya tuviera más de 200 personas conectadas. Pero no quise poner así. Puse el título, que así como crees, recibas. A eso a la gente se le hace más difícil. Porque estoy condicionándote a tu fe.
No es la profeta la que te va a decir, recibe lo que estás buscando. No, aquí el Señor te está diciendo a ti que sea hecho como tú crees. Pero se te hace difícil creer porque quieres que otro te ponga el milagro y así no son las cosas. El milagro funciona de acuerdo a como tú creas. Ay, pero ¿por qué oran por mí? No pasa nada, no recibo. Tú no recibes porque no has creído lo suficiente. Cuando tú te conectes con la presencia de Dios vas a recibir. Ahí vas a recibir. Y Dios te dará la capacidad de recibir dones, ministerios, asignaciones. Oh. Dios te dará la capacidad de ser multiplicado. Este hombre no era del pueblo, pero le dice, tan solo di la palabra. Tan solo envía la palabra. Nicole, tan solo envía la palabra. Y sanará. Porque yo sé que si tú envías la palabra, yo voy a recibir. Y sabes, Jesús dice, wow. Dice la palabra aquí en Mateo capítulo 8, versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque Él le está diciendo, no es necesario que vayas. Yo sé que con la palabra seré sano. ¿Por qué tú no recibes? ¿Por qué tú no eres tocado por la palabra? ¿Por qué no dejas que te compunja y te lleve a la adoración? A postrarte, a rendirte. A sumergirte en el río de su espíritu. ¿Por qué no sucede? Porque la gente hoy día se le es difícil conectarse con Dios. ¿Por qué es tan difícil? Porque nos estamos acostumbrando, escúchame esto, nos estamos acostumbrando a que todo es fácil y todo es rápido. Hace años, para tú comunicarte con alguien en otra ciudad o en otro país, pasaban meses. Una carta por correo, una carta por buzón. A veces nunca llegaba la carta y a veces llegaba meses después. Hoy día estás a un clic de hablar con una persona en cualquier parte del mundo. Anteriormente las abuelas tenían que cortar la madera, los abuelos, las abuelas, salir al monte, cortar la madera, talar los árboles, poner a secar la madera, atizar el fogón, encender el fogón de palo, cocinar con tremendo humo, desatizar el fogón. Y cada que iban a cocinar había que hacerle el mismo proceso. Y la ropa y el cabello hediondo a humo. Pero hoy en la mayoría de los lugares, tú solo pones el microondas, calientas tu comida. ¿Quieres freír algo? Lo metes en la Free Friday. Vas a encender la estufa, tiene un encendido automático. Todo es rápido. Todo es rápido. ¿Cuántos días de camino duró Jesús para ir a cuando murió Lázaro? 4 días. Pero, como hoy día todo es tan rápido, esta generación piensa que tener una vida íntima con Dios también es así como meter la tarjeta en el cajero y salen los billetes.
Meto la tarjeta y salen los billetes cuando tengo saldo. Anteriormente tenías que hacer unas filas en un banco para consignar un dinero. Ahora solamente con el celular envías aquí, te mandan acá, recibes aquí, con el celular pagas, con el celular haces todo. Pero yo que no soy tan vieja, que soy de 1980, todavía recuerdo cómo eran las cosas en el pasado. Ibas a hacer una llamada y tenías que meterme una moneda a la otra, y mete moneda, y hablando con el teléfono grandotote aquí, mete moneda, no. Ahorita pagas un plan de celular, un plan móvil, y tú hablas todo lo que quieras, chateas, mandas en mensaje todo lo que quieras y eso no se te acaba. Pero estamos creyendo que con Dios es lo mismo. Pero vengo a decirte que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. No pasamos de 100 conectados. Gracias por esas estrellas. Dios le multiplique. Con Dios no es lo mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Todavía hay que ayunar. Todavía hay que vigilar. Puede ser muy moderno los tiempos, pero Dios sigue siendo el mismo. Así que para conectarte con Él, los métodos no han cambiado. Todavía hay que hacer sacrificios de oración. Todavía hay que hacer sacrificios de alabanza. Todavía hay que demostrarle a Dios que Él es el primero y el último en nuestra vida. Pero ¿qué crees? Que con un clic como te conectas con el mundo entero, te vas a conectar con Dios también. ¿Qué crees? Que poniendo una oración en el Facebook ya hiciste todo. Escribes una oración en el Facebook y ya crees que con eso ya hiciste lo que tenías que hacer. No, mi hermano. No, mi hermanita. Dios sigue siendo el mismo y todavía se necesita gente que se sacrifique en su día o en su madrugada para tener un encuentro con Él y poder ser llenos de su presencia. Todavía se necesita gente que sean verdaderos adoradores. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. ¿Pero crees que todo es así? Sí, los tiempos han cambiado. Ahora la vida se le hace aparentemente más fácil a la gente. Aparentemente más fácil. Pero cada que la tecnología va aumentando, el hombre se va reduciendo en la inteligencia. Porque anteriormente tenías que aprenderte los números de teléfono. Ahora los tienes ahí, solamente los buscas en el celular y no te aprendes casi que ninguno. Anteriormente tenías que ir y leer muchos libros para encontrar una tarea. Eso te abría el conocimiento más, te ampliaba la sabiduría, te ampliaba el conocimiento. Buscar en tantos libros en la biblioteca, busque para hacer una tarea. Ahora con el celular estás en el colegio, estás en la universidad y apenas haces un clic y está todo allí. Ya no tienes que esforzarte la mente estudiando ni buscando. ¿Pero acaso tú crees que con Dios también es así? Oración express. No, mi hermano. Para tú poder ascender en el Señor tienes que humillarte. Tienes que sacrificarte. Para tú recibir de Dios tienes que creerle. Así es, Ramírez. Lo más lindo es conectarse con Dios. No podemos ser cristianos de apariencia. Tenemos que aprender a tener intimidad con Él. Tiempo a solas con Él. Enamorarnos de Él, necesitarle, desearle. Y no solamente buscar de Dios porque tenemos una necesidad. ¿Por qué tú buscas de Dios? Ay, es que yo necesito que Él restaure mi familia.
Es que yo busco de Dios porque yo quiero que Él haga que vuelva mi marido que se fue. ¿Y por qué buscas a Dios? Es que yo necesito que Él me sane. Es que yo necesito que Él me abra puertas de empleo y me ayude a pagar todas las deudas que tengo. Estás en el lugar equivocado. Si tú buscas a Dios por lo que Él te da, estás mal enfocado. Tú debes buscar a Dios porque tú le necesitas para ser salvo. Porque tú le necesitas para que transforme tu vida y a los tuyos también. Porque Él es tu Dios y tú te das cuenta de que sin Él no eres nada. Cuando tú estés seguro de por qué estás buscando a Dios, entonces Dios empezará a añadir. Por eso dice, buscad a Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Porque cuando tú realmente entiendas que tú buscas a Dios por quien Él es, porque Él es amor, porque Él es tu Dios, porque Él es tu hacedor, por gratitud y honra, entonces el Señor empezará a responder tus peticiones. Tu enfoque no debe ser en tu necesidad. Tu enfoque no debe ser en tu necesidad. Se me fueron un poco. Porque prefieren más las prédicas donde les hablan pura mentira, falsedad, ilusiones nada más. Pero yo te estoy predicando para que tú conozcas a Dios y te salves. Y sea restaurada toda área de tu vida a través de tener una conexión íntima con el Señor. Y si esto no mueve masas, no me importa. Dios bendiga la vida de mi hermana Lidilia Reina y su esposo Gavino. Que Dios les bendiga siempre y su familia también. Gloria al Señor. Lo importante es que yo sepa quién es mi Dios y por qué lo busco, por qué lo necesito, por qué lo amo. Las demás cosas serán añadidas. Pero ¿sabes por qué no recibes lo que tú pides? Porque tú estás enfocado en tu necesidad. Tú estás enfocado en tu necesidad. El día que tú te enfoques más en la necesidad de Dios, ese día Dios responderá a tus peticiones. Ni siquiera necesitarás pedirle. Porque cuando tú te enfocas en la necesidad de Dios, Dios se encarga de tus necesidades. Dios santo. ¿Por qué Salomón fue el hombre más sabio y más rico de la tierra? Porque cuando él le dijo, pídeme lo que quieras, él no dijo, bueno, quiero que me des una mujer hermosa, quiero que me des mucho dinero, quiero que me des tener muchos animales, muchas fincas, muchos carros. No. Él le dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Salomón lo que estaba pidiendo era algo que era la necesidad del mismo Dios. Dios santo, cuando tú te enfocas en la necesidad de Dios antes que la tuya, Dios se encarga de suplir tus necesidades. Hay que enfocarse realmente para ti, que es el Evangelio. Cuando tú estás seguro de quién es tu Dios, tú le das a Él el primer lugar en todo. Pídeme lo que quieras, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo sin ti? El Señor le dice, wow, por cuanto esto pediste, no pediste riqueza, no pediste fama, no pediste honra, sino que pediste lo que es mi necesidad, que alguien gobierne mi pueblo. Y por cuanto esto pediste, recibe sabiduría cual no la ha tenido ningún hombre en la tierra. Recibe riquezas como no la ha tenido ningún hombre en la tierra. Recibe honra y reconocimiento. Se necesita que alguien hoy se conecte con el verdadero Dios y sea hecho como tú pides y como tú crees.
El problema está cuando yo me enfoco solo en lo que yo necesito. Cuando yo me enfoco solo en lo que yo necesito, yo no recibo nada porque estoy siendo egoísta. El día que le entregué mi vida a Dios, le dije, haz de mí un instrumento útil para ti. Desde ahí, mi vida gira alrededor de la necesidad de Dios. Y por eso usted me ve aquí diciendo, apóyenme para comprar materiales de construcción, que si el piano para la adoración, ahora que si las rejas para proteger la iglesia, porque en vez de pensar en mí, yo pienso en la necesidad de la obra de Dios. Y cuando yo pienso en la necesidad de Dios, Dios se encarga de mis necesidades. ¿O algún día yo les he hablado a ustedes de mis necesidades aquí? No, yo les hablo de la necesidad de la obra. Porque cuando yo me encargo de las cosas de Dios, Dios se encarga de las mías. Y es por eso que mucha gente no crece. Y es por eso que mucha gente no avanza. Porque buscan las añadiduras en vez de buscar el reino primero. Santo. ¿Sabes por qué la mujer del flujo de sangre recibió milagro por encima de todos los que rodeaban a Jesús? Había una multitud de gente rodeando a Jesús. Pero todos buscaban su propia necesidad. Mi necesidad, mi necesidad, mi necesidad. Y ella tenía una necesidad y era que estaba enferma y necesitaba ser sana. Pero esa mujer, antes de moverse de donde estaba, dijo, si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo sé que seré salva. Yo sé que seré salva. ¿En qué pensó ella? En la necesidad de Dios. Porque la necesidad de Dios es que tú te salves, que tu familia se salve. Ella pensó primero en la necesidad de Dios que en la necesidad que ella tenía. Si yo toco el borde de su manto, yo sé que seré salva. Y esa mujer se arrastró como pudo. Como pudo, llegó a donde estaba Jesús rodeado de mucha gente. Y yo creo que estaba arrastrándose en el piso de lo enferma que estaba. O se tiró en el suelo y extendió su mano y tocó el borde del manto del maestro. Y cuando agarra ese borde de ese manto, sintió la gloria y el peso de la gloria. El poder del cielo se derramó sobre ella. Porque esa mujer no fue diciendo, sáname, sáname, sáname. Ella dijo, si tan solo yo toco el borde de ese manto, yo sé que seré salva y libre de este azote. Había una primera intención, su salvación. Pero hay gente que quiere recibir los milagros y las respuestas de Dios, pero no quieren nada con Jesucristo. No quieren recibir a Dios para ser salvos. No quieren tener un encuentro con Dios. No quieren ser transformados. No quieren ser cristianos. Pero sí quieres que Dios te conceda todas las peticiones. Quieres que Dios responda a todo lo que le pides, pero no quieres ser hijo de Dios. Porque los hijos de Dios no son los que nacen, son los que le reciben, a todos los que creen en su nombre. Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no son por voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Ahí tiene que haber un nuevo nacimiento. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Y el que nace del espíritu es el que puede decir, yo pido y recibo. Y el Señor le dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que pide recibe y el que busca halla. Pero esto es para los que son nacidos del espíritu, que tienen una verdadera fe puesta en lo que Dios es y no en lo que Dios les puede dar. Tanta gente rodeaba a Jesús y Jesús dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Alguien me tocó? ¡Ay! Señor, pero si todo el mundo te está tocando. En este momento, la palabra de Dios está tocando a mucha gente. El problema es cómo tú la recibas. Esta palabra está siendo enviada. El problema es cómo tú la recibas. ¡Aleluya! Gracias, Yajaira. El problema es cómo tú la recibas, pero la palabra está siendo enviada. Muchos tocaban a Jesús y Jesús dice, alguien me tocó con fe. ¿Habrá alguien recibiendo con fe? ¿Habrá alguien recibiendo con fe?
Habrá alguien recibiendo con fe. Habrá alguien siendo tocado. Habrá alguien siendo ministrado. Es que no importa cuántos lo toquen. Lo que importa es tu intención al tocarle. Oh, Shatamasai. Ella quería ser salva. Oh, mi cara estoy. Pero hay momentos en que la gente le dice hay una cruzada de milagros. Y cuando hablan de cruzada de milagros, eso se llena porque todo el mundo quiere un milagro. Todo el mundo quiere un milagro. Todos necesitamos un milagro. Pero cuando decimos quién recibe a Cristo, quién entrega su vida hoy a Cristo, el uno le mira la cara al otro y el otro al otro y el otro al otro. Y si alguno pasa primero, paso yo. Si alguien levanta la mano, yo la levanto, pero si no, yo no levanto la mano. ¿Por qué? Pero cuando dicen ¿quién quiere un milagro? Recibo. Si el título de este mensaje fuera profetizo que hoy recibes lo que pidas, aquí hubieran 500 personas conectadas. Todo el mundo, recibo, recibo, recibo. Pero como esto es, recibe como tú creíste. Aquí hay una condición. Si quieres recibir, tienes que creer. Y para poder creer, tienes que tener fe. Y para tener fe, tienes que tener una conexión con Dios. Porque la fe viene por el oír. Oh, aleluya. La fe viene por el oír. Pero no viene por el oír cualquier palabra barata que prediquen por allí para alegrarle el oído a la gente. Bastante basura que hay por ahí en las redes sociales. La fe viene por el oír la verdadera palabra de Dios, la que te lleva a recapacitar, la que te lleva a pensar si realmente la vida que estás llevando es la correcta delante de tu Dios. Saludo a mi hija Angie Milena que está por ahí conectada. Es la verdadera palabra la que te lleva a ampliar tu fe. No las fábulas y las mentiras y las profecías falsas que te dan para que tú quedes contento. Así te dice Jehová. Te pondré a administrar la empresa más grande de tu ciudad. Te voy a cambiar el carro que tienes ahora. Te voy a dar un Mercedes-Benz. Así te veo, dice el Señor. Te veo rodeado de gente que te sirve. Aleluya. Y la gente, amén, recibo. Me profetizaron. ¿Cuál me profetizaron? Puras payasadas nada más. Puras payasadas nada más. ¿Tú crees que en este tiempo Dios va a estar dando ese tipo de palabras? ¿Tú crees que Dios está desocupado cuando el mundo se está acabando? Cuando hay tanta gente perdiéndose. Para Dios mandar un profeta, que sea profeta de verdad, a decirte a ti que te va a poner a rodear de gente que te sirva, que te va a cambiar de carro, que te va a pasar de una casa a un edificio. ¿Tú crees que en los tiempos que estamos viviendo ahora Dios está desocupado para estar poniendo a un hijo de él a dar ese tipo de profecía? Dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, y como el amor de muchos se enfría, se necesitan mujeres y hombres de Dios encendidos. Se necesitan hombres y mujeres de Dios de fuego. El evangelio no son fábulas. No son cuentos. El evangelio tú lo puedes predicar cuando tú has tenido vivencias y experiencias de quién realmente es tu Dios. Pero ¿cómo vas a tener esas experiencias si no las buscas? ¿Cómo vas a tener experiencias si no las provocas? Oye,
Yo puedo contar experiencias que tú no me vas a creer. Tú me vas a creer a mí. Que un día yo dije, eran como las 3 de la tarde en Cartagena. El sol es terrible a las 3 de la tarde. Era la tardecita, sí, pero había un sol inclemente. Y yo estaba en mi máquina cosiendo. Estaba cosiendo no sé qué, pero yo estaba en mi máquina de coser. Pero sentí que el Espíritu Santo me llamaba. Y me decía, necesito hablar contigo, necesito. Y yo sentí una incomodidad y dije, solté la máquina y me fui para la habitación a orar. Un cuarto bien pequeño y estrecho. Cuando yo me meto a la habitación, eso fue donde una tía mía. Me meto a la habitación y me arrodillo. Y ya estoy ahí, Señor Padre, te alabo, te glorifico, te bendigo. Yo quería como entrar en esa presencia. Quería entrar en esa dimensión. Y cuando estoy en esa dimensión, se va la luz. Yo tenía un ventilador en el cuarto y cuando se fue la luz yo empecé a botar sudor y sudor y sudor y sentía que se me estaba bajando la presión. Yo le decía, Señor, ¿cómo así? Ahora se va a ir la luz, pero ¿qué es esto? Hay poder en Jesús. Ahora que yo quiero entrar, ahora que yo quiero meterme, ahora que yo quiero llenarme, se me va a ir la luz. Y es casi que imposible. Eso parecía un horno caliente, ese cuarto. De repente yo le digo al Señor, tu palabra dice que el sol se paró cuando el profeta dijo que se parara. Que no llovió cuando el profeta dijo que no lloviera. Y así les voy mencionando. Entonces, si yo realmente soy profeta, entonces demuéstrame que soy profeta. Envía un viento para que se me quite este calor. Porque si no, entonces yo no soy profeta. Y de repente se oye un estruendo que venía desde casas muy atrás. Venía desde allá atrás, los que están aquí en Cartagena saben dónde queda la perimetral. Venía un estruendo como que rompiendo techo, pra, 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 pra. Y yo escucho que las tías mías que están sentadas afuera salen corriendo para sus casas y pegan el grito, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo sentía que lo que era venía como un vendaval. Y venía como levantando y lo pra, pra, pra. Y yo, Señor, ya. Yo, veas, como eso hubiese llegado donde yo estaba, hubiéramos quedado sin techo. Yo, Señor, perdóname, ya. Perdóname, Señor, perdóname. Sí. Amén. Y se calmó lo que fue. Todo el mundo dijo, ¿qué pasó? ¿Eso qué fue? Oye, como un huracán venía. Y yo, ya, Señor, ya. Perdóname, Señor, perdóname. Y de repente yo seguía arrodillada en el suelo y le decía, Señor, perdóname, porque yo a veces soy bastante atrevida. Perdóname, no te reto más, perdóname, Señor. Y de repente empezó a salir de debajo de la cama un aire frío, como que hubiesen encendido el aire acondicionado debajo de la cama. Yo estaba arrodillada ahí al lado de la cama y salía ese aire y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esta maravilla? Padre, gracias. Este milagro nadie me lo va a creer. Había provocado algo sobrenatural. Salía aire acondicionado y me llené yo más de la presencia y seguía ahí postrada. Así que cuando vino la luz ya no me importaba, porque ya no necesitaba un ventilador físico, porque Dios me había enviado aire acondicionado del cielo. Y hay gente que no va a creer esto. ¿Y sabes por qué no lo creen? Porque no se atreven a provocar experiencias con Dios. Pero eso sí, no lo retes. No lo retes porque te puede ir mal. Cuando el Señor empezó a darme a mí el ministerio profético y pastoral, yo no creía. A mí me decían, tú eres profeta. Y yo decía, yo no soy eso, sí, yo no creo en eso. Yo no creía. Y Dios me estaba llamando al ministerio pastoral y yo decía, pero si las mujeres no pueden ser pastoras, porque eso era lo que me habían enseñado. Entonces un día yo estaba orando y yo no le creía a Dios. Yo decía, pero ¿cómo si las mujeres no pueden ser pastoras? Y me arrodillé y yo hablando con él. Yo le digo, Señor, si realmente tú me estás llamando, demuéstramelo ahora. Haz algo que no sea normal. Yo estoy arrodillada en el piso. Estoy arrodillada en el piso. Le digo, Señor, así, arrodillada. Mis rodillas están en el suelo. Y le digo, Señor, si realmente este es tu llamado y yo soy profeta,
Demuéstramelo ahora. Haz algo que no pase todos los días. Haz algo que no pase todos los días. Y mira, algo me levantó en peso. Algo me levantó en peso y me dejó caer. Pero ¿sabes cómo me dejó caer? De rodillas. Haz de cuenta que mis rodillas son estos codos. Y caí así en el piso. ¡Pah! Tú sabes el dolor y los gritos que yo pegaba. Porque me tiró, lo que fue me levantó en peso. Y como yo estaba arrodillada, las rodillas cayeron así de... en el piso. Y yo, me retorcía de un lado para otro. Y decía, Señor, perdóname. Ya te creo. Sí, tú me estás llamando. Sí, Señor. Amén, gloria a Dios. No vuelvo más. Me tocó dejar de retar a Dios y creer lo que Dios me estaba mostrando. Y creer el llamado que Dios me estaba haciendo. Porque hay gente que está llevando golpe hace rato y está llevando mal porque no le has recibido el llamado a Dios. Porque no le crees a Dios y te va mal por aquí, te metes por aquí, te va mal. Te metes por allá y te va mal. Y no has entendido que Dios te está diciendo, créeme. No has entendido que Dios te está diciendo, créeme. ¿Cuánta gente han dejado tirado lo que Dios les ha dado? Y donde quiera que va, les va mal. Dios les entrega una asignación, se largan para otro lado, dejan tirado lo que Dios les dio y empiezan a llevar palo aquí, palo allá, ruina por aquí, miseria por allá, enfermedades por aquí. Pero, ¿por qué me pasa esto? Tú estás siendo perseguido y estás en la boca del gran pez. Porque Jonás, Dios le dio una asignación y dijo, no, yo me voy de aquí. ¿Y qué hizo Dios? Mandó que lo tiraran al mar y un pez se lo tragara. Y hasta que no se arrepintió y reconoció que había fallado, el pez no lo vomitó en el lugar de su asignación donde tenías que estar. Es aquí donde tienes que estar. ¿O prefieres estar en la boca, en el estómago de un pez? Hay gente que está ahora en el estómago de un pez. Porque Dios los está llamando. Dios les está hablando. Pero no quieren cumplir con su llamado. Se les hace duro. Ay, no, el mundo es muy sabroso. No, ¿para qué? Todavía no. Cuando Dios me llame, me dijo alguien por ahí esta semana, cuando Dios me llame y quieres más. Y quieres más. Dice Teresa, ¿cuál será mi llamado? Teresa Quiñones. Eso, búscalo en oración. En oraciones íntimas con el Señor. Las oraciones íntimas yo considero que empiezan después de una hora. Antes de la hora apenas estás como que preparando el ambiente. Y después de una hora empiezas a entrar en la preciosa intimidad de Dios, sin estar mirando cuánto tiempo llevo. Ahí es donde hay revelación. Si no la tienes despierto, la tienes dormido. Pero ahí es donde están las revelaciones. Y usted me dirá, caramba, pero una hora. Es que cuando tú te enamoras de Dios, las palabras no te alcanzan. Y cuando recibes el Espíritu Santo, oras en lengua y oras en tu idioma. Oras en lengua y así se te va el tiempo. Pasas horas y tú dices, tú vas a orar en lenguas y normal. Entonces tú no sabes ni en qué momento se fue el tiempo. Pero voy a orar 15 minutos y está. Van 13. Señor, tú sabes que necesito esto. Van 12. Señor, tú sabes que ya estoy llegando a los 15. Amén, amén, amén. ¿Tú crees que ahí va a haber revelación? ¿Tú crees que ahí Dios te va a mostrar el llamado? ¿Tú crees que tú ahí vas a tener un crecimiento espiritual? No. Jesús nos mostró que Él se aislaba al desierto. Y cada que venía de ese desierto, de buscar la presencia, entonces hacía miles y miles de milagros. Hay que aislarse, mi hermano, así sea en tu casa. Busca un lugarcito donde nadie te moleste. Y si en el día no puedes, entonces te tocó cortarle al sueño y pararte en la madrugada. Pero si en el día puedes, hágalo en el día, hágalo en la noche. Pero aprenda a tener comunicación. Harrigan, un ministro que yo admiro porque de verdad que Harrigan es un hombre de Dios en cuanto a lo que yo he visto y he sentido.
Él dice que él oraba 7 horas. Pero ya el Señor, a causa de tanto el tiempo que él necesita por todos los compromisos que tiene, ya el Señor le dijo que con 4 horas de oración estaba bien, 4 horas diarias. Y nosotros con media hora ya nos cansamos. Y alguien le dijo, mira, yo empecé a orar y cuando iba por la media hora ya no sabía qué más decir. Es que eso le pasa a los que no son llenos del Espíritu Santo. Porque como no eres lleno del Espíritu Santo, no hay una conexión. Entonces tú en tu humanidad hable que hable y tú después dices, pero ya no tengo más nada que decir. ¿Cómo que voy a durar 1 hora? ¿Qué hago aquí? Entonces alaba, canta, glorifícale, exáltale, vuelve y canta. Pero no te desconectes. Que ahí alabando, cantando alabanzas, lee salmos y vuelve y ora. Lee cánticos y vuelve, cántale. Ahí estás en su presencia. No es solamente repetir palabras. Adórale. Quédate en silencio. Vuelve y háblale. Medita. En su ley medita de día y de noche, dice el salmista. Medita. Lee un salmo. Medítalo. Conéctate. Métete. No dejes que se te apague la llama. Deja que se encienda más. Provócalo más. El carbón hay que soplarlo para que pueda encenderse. Sé ese carbón que se enciende. Búscale. Y más hasta que llores. Hasta que te quebrante. Hasta que te desmorone. Hasta que te sensibilice. Busca esa presencia. No te desconectes hasta que no sientas esa presencia. Y todos los días desea esa presencia. Ahí es donde aprendemos a conocer a Dios. Pero hay gente que quieren tener nombres grandes en el reino de Dios sin pagar el precio. Usted sabe cuánto me ha costado a mí estar aquí y lo que me falta todavía. Apenas voy en el inicio. Son 21 años. Son 21 años. Esto no es que porque ella apareció hace 4 años en las redes sociales. Yo fui formada predicando en las calles de los peores barrios, de las peores calles de mis barrios. Predicando allá, a Galillo Seco, allá atrás, en la perimetral, para allá, para Ricaute. Allá donde no entra la policía. Allá me hice yo predicadora. Así que no creas que es tan fácil. No creas que es tan fácil. Pasando duras y verdes y maduras para poder aprender a conocer a Dios. Y algo me enseñó un anciano que se llamaba Marco Correa, que ya falleció. Cuando yo iba a empezar a predicar, me iban a empezar a usar. Él me dijo, hermana Yacira, le voy a dar un consejo que nunca se le olvide. Cuando usted vaya a predicar 1 hora, ore 2 horas. Siempre ora el doble de lo que vas a ser usada. Porque ahí es donde Dios se manifiesta. Pero no. Ya la gente no quiere orar. Ya la gente no tiene tiempo para eso. Es fácil entrar a Google y buscar un mensaje de otro, una prédica de otro, ver a YouTube y escribir en un cuaderno lo que otro está predicando. Es fácil. Pero ¿a quién engañas? ¿Te engañas a ti mismo? Porque a Dios no lo puedes engañar. Nada oración, nada poder. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. En el nombre de Jesús. No es la oración la del poder. Es mi Jesús, el dueño de él. Pero el poder se puede obtener a través de la oración. Entonces le dice Jesús al centurión. Primero le dice a sus discípulos, yo no había visto tanta fe aquí en Jerusalén como la que tiene este hombre. Vete y sea hecho como tú lo crees. Así le dice Jesús.
que sea hecho como tú lo crees. Porque él le dijo, tan solo di la palabra y mi siervo recibirá el milagro allá donde está. Porque tú no recibes cuando lanzamos la palabra. Porque no eres tocado por el poder de Dios. Porque esta palabra no te ha provocado que te vayas hoy a buscar esa presencia y a no dormirte hasta que la sientas. Porque esta palabra no te ha compungido a reconocer que no estás buscando a Dios como debieras. Que no le estás dando el tiempo a Dios que debieras darle. ¿Por qué? Entonces no será hecho como tú crees. Entonces Jesús le dijo, Mateo 8, versículo 13. Le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Entonces, ¿por qué Dios no hace en nosotros? ¿Por qué Dios no hace en nosotros? Porque no creemos. ¿Cómo le dijo el sacerdote Elí a Ana? Que sea hecho como has creído o como has pedido. Y Ana quedó embarazada después de que era estéril. ¿Y por qué no es hecho en ti lo que tú estás pidiendo? ¿Será que te falta fe? ¿Te falta tener la fe del centurión? Que no necesitas a un superdotado que venga del exterior con honores para que te tire al piso para tú recibir un milagro, sino que cuando la palabra llega donde tú estás, tú la recibes. Y puedas testificar, mire, yo recibí un milagro cuando usted estaba predicando. Yo he visto cantidades de gente testificando aquí. Mujeres estériles que quedaron embarazadas cuando lanzamos una palabra de fertilidad. Personas que han sido libres de brujería y me mandan las fotos cuando vomitan. Hogares que se han restaurado y me dicen, mire pastora, ya recibí, mi esposo regresó. Gente que ha sido sana y testifican, estaba viendo la palabra que usted estaba lanzando, la palabra, estaba viendo el en vivo y de repente yo tenía la columna no sé cómo y se enderezó lo que fue y hoy estoy caminando. Hubo una mujer que testificó que ella estaba casi ciega y yo dije que recobre la vista el que tiene problemas de visión y ella recuperó su vista inmediatamente y al otro día mandó el testimonio por escrito. Entonces, ¿por qué tú no recibes? Entonces, ¿por qué tú no recibes? Porque no has creído. Pero Jesús dice, como creíste, te sea hecho. ¿Estás dispuesto a cambiar el método de buscar a Dios? ¿Estás dispuesto a entrar en comunión y en intimidad con tu Padre Celestial? Cuando Dios empieza a usarme, a mí se me va hasta el tiempo. Yo pensé entrar aquí 20 minutos, pero ya voy para 1 hora. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios está hablando a través de mí. Porque ya Dios está cansado de tanta farándula. Dios quiere verdaderos adoradores que le alaben y le adoren en espíritu y verdad. Y si eso va a hacer que la gente se vaya y que se queden los que realmente quieren ser convertidos, quieren ser transformados, los que realmente le quieren creer a Dios y le están esperando su venida. Entonces voy a orar por usted. Voy a orar para que Dios haga algo. Y así como tú lo crees, lo recibas. Así como tú crees, te sea hecho si es la voluntad de Dios. Padre, en este momento invoco tu nombre, que es sobre todo nombre. Reconociendo tu grandeza, Señor. Tu soberanía, tu magnificencia, tu poderío. Oh, Dios mío, nos presentamos ante ti reconociendo que somos instrumento, que necesitamos ser transformados en tus manos. Necesitamos ser revestidos de tu poder. Necesitamos ser llenos de tu presencia. Señor, haz de mí como quieras. Úsame cuando alguien necesite de ti, Señor. Yo te ruego que seas tú en este momento, Señor, impartiendo sobre cada persona que tiene fe, llenándole más de fe, porque al que tiene se le dará más. Santo, si tiene fe, recibe más fe. Si tiene fe, recibe más fe. Si tienes una adoración, recibe más para adorar. Si tienes una alabanza, recibe más para alabar. Oh,
Porque al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, Dios mío, extiende tu manto de gloria y derrama como el día de Pentecostés la unción de tu Espíritu Santo. Que descienda como ríos, como aceite sobre nuestra cabeza. Oh, ni la Messiah. Y que caiga una doble porción en aquellos que te creen ahora. Que reciban como han creído, que sean tocados como han creído, que sean ministrados como han necesitado, que sea conforme a su deseo en esta hora. Produce cambios, Dios mío. Liberta al que está cautivo en esta hora. Padre, los espíritus inmundos sean reprendidos y echados fuera. Todo demonio se va en el nombre de Jesucristo. Toda hueste infernal se derrota, se derriba ahora. Hay libertad en Cristo Jesús. Se rompen las maldiciones, se rompen las ataduras, se pudren los yugos. En el nombre de Jesús declaramos que hay todo poder. Se revientan las cadenas ahora. Hay libertad para adorar, hay libertad para orar. Señor, pon palabra en nuestros labios para orar, pon palabra en nuestros labios para alabar, pon palabra en nuestros labios para adorar. Necesitamos ser impactados por tu presencia. Oh Dios mío, que sean usados como vasija en tus manos. Oh alfarero, haz de nuevo a los que tengas que hacer de nuevo, pero restaura tu obra, restaura tu iglesia, restaura tu pueblo, Señor. Cuando me veas cansado, casi para desmayar, y sean mis fuerzas tan pocas. Ay, Dios mío. Cuando ya no quieras seguir más, extiéndeme tu mano y lléname de valor para seguir anunciando que tú eres el Salvador. Ahora, Señor, extiende tu manto invisible de poder y de gloria. Aumenta la fe y que sean tocados por tu presencia. Oh Espíritu Santo, llena, toca, satura. Y junto con tu presencia trae sanidad, trae libertad, trae restauración, trae liberación, trae salvación, Señor. Gracias, Padre. Ato la venganza, la retaliación, ataque y contraataque, y todo lo que se quiera levantar en nuestra contra. Reprendo espíritu de muerte, de accidente, de homicidio, de ladrones. Fuera el hechicero, sea reprendido y desautorizado el brujo, el agorero, el santero, el budista, el illuminati, el macumbista, sean atados, reprendidos y desautorizados en el nombre de Jesús. Que el Señor extienda su manto sobre los nuestros, sobre los que amamos. Que el Señor levante, Dios mío, al caído, restaure al débil. En el nombre poderoso de Jesús envíe sus ángeles que te guarden a ti y guarden a los que amas, que me guarden a mí, que me cerquen y cerquen a mis hijos y a los que amo. En el nombre de Jesús de Nazaret recibe la protección del Dios Todopoderoso. Y que quede sobre ti una unción que te provoque tener sed de su presencia, que te provoque ser lleno de su presencia, que te provoque ser impactado por su presencia y ser transformado por el Espíritu Santo. Y puedas testificar las maravillas de Dios y puedas tener testimonios de lo que Dios hace. Aunque otros no te crean, tú tendrás la vivencia que otros no han tenido. Porque cosas que ojo no vio ni oído oyó,
son las que Dios ha preparado para los que le aman y con todo el corazón le buscan. Gracias, Señor, por tu palabra. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús hay todo poder y a Él sea la gloria. Mis amados hermanos, recordándoles la campaña que tenemos pro rejas. ¿Para qué? Para proteger la entrada de la iglesia, porque las puertas son de vidrio. Tenemos una puerta-ventana grande que es de vidrio y los ladrones están queriendo entrar a robar. Por eso hemos decidido pedir su colaboración para poder comprar esas rejas para proteger la entrada de la iglesia. Ya hacemos cultos, Dios se está moviendo, pero necesitamos proteger las cosas del Señor. Así que tu diezmo, tu ofrenda, tu aporte, tu colaboración será de bendición para ti y para la obra del Señor. Recuerda lo que predicamos. Dios se glorifica cuando tu interés es en la necesidad de Dios. Primero es la necesidad de Dios y después la tuya. Preocúpate primero por lo de Dios para que veas que Dios se encarga de suplir lo que tú necesitas. Cuando a ti te duele lo que a Dios le duele. Cuando a ti te preocupa lo que a Dios le preocupa. Cuando tú te interesas por el interés de Dios. Así que si tú deseas en tu corazón colaborar con este proyecto de comprar las rejas para proteger el templo del Señor, escríbeme al privado donde dice mensajes o al messenger de la pastora Yacira Chaverra. Estaremos allí para responderte y decirte cómo puedes hacer llegar esa bendición. Dios te bendiga siempre. Un fuerte abrazo. Les amo en el amor de Cristo. Nos vemos pronto.